He pensado en, bueno, primero en los alumnos que he tenido a lo largo de los años y practicantes de yoga en general, porque había un hueco o una necesidad de profundizar en la espiritualidad del yoga. Es decir, no es solo, o sea, incluso con una especie de, esto no puede ser que esté pasando, que no se comprenda lo que a mí me enseñaron, de que yoga es una práctica espiritual, es una práctica contemplativa de transformación humana y eso no se reflejaba en las charlas o incluso en la práctica en sí. Entonces esa motivación hizo que me sentara y aunque yo ya transmitía eso en las clases, en los grupos, me sentara a transmitir esto, de esta necesidad de que siempre hay un vínculo con la vida entre la esterilla de yoga y cómo vivimos. Y si se pierde ese vínculo, pues se convierte en una práctica aislada, un ejercicio más que hago para sentirme bien. Y ese es el motor que hace que me levante o me quede a altas horas de la noche escribiendo para decirle que el yoga es maravilloso y te puede ayudar a vivir de forma más plena. Bueno, la respuesta o pregunta que me surgía era cómo puedo transmitir y explicar a los practicantes de yoga que el yoga es una práctica espiritual donde se integra lo humano y lo espiritual. Para que no se desvirtúe, como está sucediendo mucho, como actividad fitness. Y esa pregunta siempre está detrás. Y intento responderlo, como he hecho en los dos primeros libros, de una forma pues, casi en cada página. Eh, entonces, siempre ha sido ese la energía que me ha venido y que me sigue estando en mí, pues para que quede claro, ¿no? Que no es una práctica aislada. ¿Cómo comunicarles de que esto no es una práctica solo física, sino es algo más? Es uno de los mensajes en los que suelen, bueno, incidir buena parte de Mm. los teóricos, divulgadoras de yoga y sin embargo, como bien dices, cada vez más está presente en el imaginario popular como una práctica de fitness. No sé si te quieres meter en terrenos más o menos polémicos o no, pero ya que lo planteas, comparto la pregunta. Este imaginario que está tomando el yoga hace bien o mal a la disciplina. Es decir, es una manera de que la gente entre y luego descubra su ADN genuino o es una perversión. Me parece que está bien, es decir, es donde está hoy la sociedad, que está en una vorágine de crecimiento tecnológico y como en cualquier otra área, incluso en la alimentación, en el área de cuidado personal, de productos, cosmética o suplementos, siempre pues puede haber prevalece más el marketing que el contenido. Entonces, en el yoga, pues yo lo veo perfectamente bien y la entrada a las prácticas de yoga, como se han entendido durante miles de años, como un proceso holístico, las puertas pueden ser varias por las que puede entrar la persona. Y yo lo veo bien. Pelearse o pretender que está todo mal es como si dijera, es como si me enfocara en lo negativo de, pues, de tener móviles, iPhones, tablets. A ver, si hay un exceso de eso, pues puede ser negativo, pero si hay un equilibrio, yo creo que mejora la evolución de la humanidad. Entonces, yo veo bien que haya yoga en los gimnasios, que haya yoga en los hoteles, que haya yoga en cualquier sitio que era impensable antes, lo veo bien. Incluso veo bien que se vea como una práctica fitness, pero sí es cierto que tarde o temprano, a lo mejor esa persona, por inquietudes personales de su vida, al ya tener una familiaridad con el yoga,
hay más puertas que abrir ahí dentro de esa práctica. Ujú. Y esto sucede igual con la alimentación, con cualquier otra área. Uno puede, sí, o sea, puede entrar en contacto con la alimentación sana, pues con un libro, a lo mejor muy de marketing, reduce el peso en 20 días o etcétera, ¿no? Pero a lo mejor algo en ese libro le ha llamado la atención y eso le lleva a otro libro que profundiza más en el tema y después a otro y a otro. Por algún sitio tendrá que empezar. Y en esta era de marketing tan vasto, yo lo veo bien. Bueno, yo siempre digo que soy un buen lector. A mí me gusta, he leído muchos libros, sobre todo espirituales y sobre todo de yoga. Y, y siempre me he dicho, falta un libro o una serie de libros, ¿de acuerdo? Asequibles a, a una comprensión más sencilla, pero al mismo tiempo sin sacrificar la esencia de lo que se quiere transmitir. Y, o sea, es decir, no, a ver, puede sonar raro, pero de fácil lectura, no densos. En el yoga hay libros maravillosos, pero pueden ser densos y pueden ser difíciles de digerir. De contenidos impecables y muchos de ellos son escritos por grandes maestros, pero yo echaba de menos algo más cercano, algo más simple, algo más digerible. Y sobre todo, a raíz de lo que me has preguntado antes, hoy en día en la sociedad pues queremos cosas rápidas, queremos comprender de forma más rápida, que nos lo digan de forma más sencilla. Entonces, desde el primer libro y después este lo tenía claro y incluso me ayudó a mí a aclararme en el proceso de escribir. ¿Cómo puedes decir esto tan complejo en pocos párrafos y que lo pueda entender más gente, más practicantes de yoga? E incluso gente que a lo mejor es nueva en la disciplina. Entonces, y con títulos cercanos, con títulos que ya desprendan, como Danza al Amor, pues ¿no? Te estoy dando yo una pista de qué va esto. En lugar del título, siempre con la palabra yoga. Eh, Algo, sí, más cercano, más simple. Pues, bueno, hace, a ver, más o menos, bueno, hace casi con mis veintipocos, cuando yo escuché, tuve mi experiencia en la esterilla de movimiento fluido, etcétera, al poco tiempo, al año o dos, no me acuerdo exactamente, escuché, es la danza de amor de Shiva y Shakti. Cuando yo escuché la danza de amor, hizo que me enamorase de la práctica. Y esa frase siempre se me quedó. Y ya en los últimos años dije, claro, tienes que escribir un libro con ese título. O sea, era como si el título ya me dictase lo que tenía que haber dentro. En lugar de al revés, escribes y después pones el título. Lógicamente, bueno, al ya estar colaborando con Kairos, pues, pero también a Agustín Paniker le pareció un título que encajaba, ¿no? Pero ya el título me perseguía. Era como, sí, sí, dictaba lo que tenía que transmitir el libro y me pasó también con el primero. Y es algo muy bonito, es como que tiene una energía y además, además la danza del amor es algo que está presente en cualquier tradición milenaria. La danza ancestral y la danza está vinculado al ser humano. Es decir, si algo nos diferencia de los animales y del resto del planeta Tierra y del universo, es que cuando entramos en conexión con nuestro yo más profundo, bailamos.
hay como los derviches de sufís, hacen los bailes, en cualquier tradición, hasta los navajo de Norteamérica, eh, los nativos americanos de Norteamérica, siempre hay una danza. Entonces, a mí esa palabra me empezó a cuadrar todo lo que el yoga ofrecía. Y aquí estoy. Los libros de Iyengar me han marcado mucho. También los de Muktananda, Satchitananda, Swami Rama, principalmente los de Paramahansa Yogananda, porque era muy conocido como el yogi del amor. Es decir, había algo que me impactaba de sus libros, de que había mucho corazón desnudo que desprendía. Entonces, no era solo que te estaba compartiendo una enseñanza práctica o teórica sobre el yoga, sino es que le ponía corazón. Y dije, es que eso me llega. No es solo la información que me llega, es que me llega que le ponga corazón. Y cuando me puse a escribir, cuando hice el primer borrador de mi primer libro, no tenía nada de corazón, era seco, como un libro académico. Yo dije, pero esto, ¿quién lo va a leer? O sea, ¿a quién le va a inspirar? Entonces lo edité y me di cuenta que no es fácil poner corazón. No es fácil porque es como desnudarse. La vulnerabilidad sale y entonces es casi como un proceso casi terapéutico escribir, es decir, a ver cómo, ¿no? Cómo me abro. Entonces, y después ha habido otros libros como el de Germán Hesse, Siddhartha, libros así clásicos, El alquimista de Paulo Coelho, que también hay mucho corazón en esos libros. El Zen y el tiro con arco, un clásico de Heringer, no me acuerdo cómo se llama. Es igual, todos esos libros hay mucho corazón. Y también son cortos. Es decir, no hay nada que sobre, no hay nada que falte. Es como un diamante bien pulido. Eh, y también eso, pues, bueno, pues ha moldeado mi estilo también. Bueno, esto lo comparto. Cuando yo escribo un borrador, intento escribirlo desde un estado de conciencia meditativo. Eh, Luego, cuando vuelvo al borrador, lo dejo reposar, eh, veo si se ha colado mi mente, con juicios, con opiniones más de ego. Entonces lo intento pulir si se ha colado mi memoria kármica. Y como diciendo, "Buah, aquí te has desplayado, aquí normalmente he estado opinando algunas creencias tuyas, más que de una observación, más de algo sin el filtro, como digo yo, sin el filtro del karma". Entonces, bueno, no es fácil porque, claro, es un ejercicio de autoobservación y de intentar, en la medida de lo posible, que no se cuele pues, juicios, críticas, comparaciones, eh, algo expresado como que se nota que no estaba del todo muy lúcido. Entonces se relaciona pues en la práctica de meditación que he aprendido en el yoga, y ese estado es que tiene que estar presente en la vibración del libro. Si no es una opinión hecha que no es una transmisión como se dice en la tradición. No es una transmisión que esté más allá de las palabras. Es decir, por ejemplo, cuando leí los primeros libros de Ken Wilber, o sea, más allá del contenido, eh, hizo que se expandiera y entrara en un estado meditativo al leer sus libros. Incluso llega un momento que te olvidas lo que has leído.
O sea, te lleva de la manita a una expansión de la conciencia. Entonces digo, has escrito un libro más allá de las palabras. Es un despertador de conciencias el libro. No es fácil y entonces intento que eso se dé en el libro, que sea un despertador de conciencia. Yo opino que, bueno, opino no, y he observado, todos buscan lo mismo, igual que probablemente tú y yo y todo ser humano, y estar bien, ser felices, reducir el sufrimiento, y todo eso ya nos lo decía Patanjali. Y sea por el motivo que han ido al retiro, pero en el fondo está ese motivo. O sea, uno puede ir pues, para desconectar de la vida diaria, vale, sí, pero en el fondo he notado que tarde o temprano en los retiros que he impartido sale ese tema, sale ese anhelo, sale esa necesidad. Es decir, es que hay un sufrimiento ahí y quiero saber cómo el yoga me puede ayudar. Entonces, es cuestión de a veces, como me decía un gran maestro, de, bueno, está el polluelo en el huevo y bueno, pues ya como que está preparado para salir, entonces picotea desde dentro y llega la mamá gallina y picotea desde fuera y nace. Eh, pero también decía, si picotea la mamá gallina un poquito antes, muere el polluelo. Y si picotea un poquito después, pues también muere el polluelo. Pero a veces sí es cierto, y también se enseña en el yoga, acelerar el proceso para que salga el polluelo y pida salir. Entonces, hay prácticas de picoteo, por así decirlo, que ayudan a que el cascarón se abra y se desprenda y uno entra en un proceso de no retorno, de proceso de autocuidado, de autoconocimiento, de práctica constante, de decir, oye, que si no me cuido, voy a sufrir más, voy a tener una peor salud. Entonces, yo intento que el picoteo sea rápido para que entre en el proceso lo antes posible, si están en el aula conmigo. Después a veces la vida se encarga de que llegue un picotazo, es decir, golpes de la vida, una muerte cercana, un divorcio, un despido laboral, algo que le ha movido los pilares de su interior. Ese es el picoteo general, el golpe de la vida. Eso llega tarde o temprano a todos, pero a veces cuando estás en contacto con el yoga se puede acelerar ese crack. Y a partir de ahí, pues no hay vuelta atrás, ya ha salido. Bueno, es como si, ¿cómo sé si la comida japonesa es para mí o cualquier otra comida? Bueno, se puede probar, sí es cierto que no se puede forzar, llega, si llega, llega y si no llega también está bien. Y también es cierto que hay muchas otras tradiciones milenarias como el chamanismo, el budismo, el yoga tibetano, el tai chi, el zen. Entonces, a veces tenemos una inclinación hacia, por gusto, igual que la comida. Hombre, aunque es una comparación un poco superficial, pero hay tendencias que nos acercan más. Yo siempre digo, el yoga no es para todos, pero el yoga sí puede, acepta a todos al mismo tiempo. Es simplemente las tendencias de qué nos gusta más, pero sí que veo importante que la persona tenga contacto con una práctica ancestral, porque todos buscan esas prácticas ancestrales, buscan lo mismo, reducir el sufrimiento y que seamos más conciencia. Eh, entonces, y a veces va por etapas, hay etapas donde una persona pasa más tiempo en contacto con una tradición, como la cábala, por ejemplo, y de repente pues siente que, bueno, pues ya cerró un ciclo y a lo mejor se abre otra puerta y es el yoga. Entonces yo siempre recomiendo que sigan su corazón, su intuición de hacia dónde tienen su tendencia.
incorrectos no hacen nada. Bueno, dentro del Vinyasa Yoga hay estilos de Vinyasa. Entonces, este libro no ha querido casarse en particular, aunque yo a lo mejor tenga preferencias, sobre todo con las que me han enseñado de estilos de Vinyasa, pero es más, bueno, más abierto, más inclusivo. Igual que con Hatha Yoga te encuentras muchos estilos de Hatha y ninguno está por encima del otro. Y también fue en el primer libro un libro más abierto. Pero en Danza del Amor igual, pues eso. Entonces, pasa incluso pues con la religión, es decir, el cristianismo católico, hay muchas comunidades católicas, no hay ninguna mejor ni peor. Todos tienen como centro las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a la divinidad, y caer en ese error de cuál es la que más nos acerca a esa divinidad o a Cristo en esta comparación, pues a veces se puede caer en esa tentación, en ese error, podemos decir. Entonces aquí no he querido, pero sí es cierto que a veces en la comunidad yogi te encuentras pues una identificación exagerada con algún estilo y está bien. Esto además Ken Wilber siempre me lo decía o lo decía también a los grupos. Es importante no trascender un linaje, un estilo ancestral, porque entonces ahí incurrimos en evasión y nos creemos que podemos crear algo nuevo, sino profundizar durante años en un matrimonio con un estilo, amaestrarlo de alguna forma y a lo mejor después podemos pasar a otro. Hoy en día hay mucha tendencia al mercado espiritual, mucho picoteo, hago un poco de todo, pero eso es como querer aprender a tocar instrumentos de música distintos a la vez y al final no profundizas en uno o dos instrumentos, porque llega un momento que pasado muchos años ese instrumento pues te empieza a hablar, te conviertes en el instrumento y el instrumento en ti, y eso solo sucede sin acelerar el tiempo con los años. O sea, se nota cuando un sitarista lleva 60 años con su sitar. Es que ya no hay división entre los dos. Igual con el que toca el piano. Pero hoy en día, claro, está ese peligro de, me canso, al año voy a cambiar. Vale, pero entonces no hay... Entonces, una de las cosas características de los linajes es, sigue aquí, y eso dice mucho Ken Wilber, que motiva, cómete todo el pescado y degustarás cosas que ahora son impensables, porque eso solo viene con el tiempo. Y bueno, ese es también uno de los, ¿no? Como que para el tiempo, cuando uno hace el yoga para el tiempo y te adentras en una práctica que sabes que va a durar muchos años, sino el resto de la vida. Mi término favorito siempre viene a la mente es la palabra dharma, propósito vital, porque a mí me lo decía mucho de joven cuando estaba en los linajes en California, en la India. Es algo que repite mucho Krishna, Arjuna, el Bhagavad Gita. Y al final todos tenemos un propósito vital, un propósito en esta tierra que se alinea con el bien común. Es decir, mi propósito no puede ser ser un broker en Wall Street, porque seguramente sacaré yo más provecho que para el bien común. O cortar árboles, se hace una empresa para cortar árboles y hacer negocio. Tiene que ser algo alineado con algo que me apasiona, que es mi vocación, y que al mismo tiempo genere bienestar general y contribuya al cuidado del planeta y todo lo que habita en él. Entonces, Dharma es como siempre uno vuelve al Dharma, uno practica yoga pues para ser uno más Dharma. Y el Dharma es orgánico, va cambiando, es dinámico a lo largo de los años, no es fijo, es como el agua, como una planta, va creciendo.
descubres nuevas cosas que puedes hacer, que te apasionan, en lugar de cosas que nos dicen que hagamos. Tienes que, debes que. Y al descubrirse uno más con las prácticas de yoga, uno descubre más su nuevo Dharma, que estaba a lo mejor escondido, oculto, enterrado, y se van abriendo nuevas puertas. Y yo estoy convencido de esto, porque bueno, también me lo decían mucho. Las acciones que hacemos desde el Dharma, desde el propósito vital, de aquello que nos llena, nos hacen felices. Es decir, y hacen felices a los demás porque lo estamos haciendo desde el corazón. No, sí, nos genera a lo mejor dinero, un trabajo, pero es algo más. Pones todo tu ser porque te apasiona. Hay panaderos así. Ya no es solo por negocio, es porque es que aman ese arte de hacer pan. Entonces, se nota no solo en el pan, sino en el lugar y en cómo trata o cómo se relaciona con la gente. Bueno, muchas veces me lo he preguntado, pero cada vez más se está despejando de transmitir una pasión que tengo por el yoga de múltiples formas para crear mayor bienestar, que eso me llena muchísimo saber que ayuda a la gente a reducir su sufrimiento y ser más luz, más conciencia. Entonces es varios frentes. Soy muy inquieto creativamente, no solo puedo estar en un proyecto, sino en varios a la vez, crecen a la vez y el único nexo que encuentro es yoga. Entonces, y una fascinación a la India, o sea, es yoga y la India. Es algo que me ocupa en todo momento.